Audime conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Los santos Tiburcio y Susana son dos mártires de finales del siglo III. Son muy pocos los datos que tenemos de estos dos santos. Fueron dos ilustres mártires de la persecución de Diocleciano. Tiburcio era un diácono romano, hijo del prefecto Cromacio, y fue decapitado en el año 286. Tiburcio fue obligado a ofrecer el incienso a los dioses paganos. Y como él no lo quiso hacer, Diocleciano entonces lo retó a que caminara por encima de unos carbones prendido fuego, calientes, y él dijo, pues le voy a demostrar que el Dios de los cristianos, el verdadero Dios, me hará caminar por aquí como yo caminando por unas rosas, por unas flores, que no me van a hacer nada. Y este caminó, no le pasó nada, y pues Diocleciano lo atribuyó todo a acto de magia. Entonces, finalmente lo martirizó, lo decapitó. Obviamente que este fue evangelizado por San Esteban, otro santo también que murió mártir y que le dio ejemplo de alguna manera para llegar al martirio. Susana, era una virgen, por eso la recordamos como virgen y mártir. Susana, pues casi que obligada a casarse con un hijo de Diocleciano que se llamaba Valerio Máximo, y resulta que esta no aceptó porque había hecho el voto de virginidad, el voto de la pureza, y como no aceptó, no se dejó seducir por los regalos, por las prebendas, por las cosas del mundo que le ofrecían, prefirió serle fiel a Cristo, y esta fue martirizada y finalmente murió, pues efectivamente mártir, en el año 296. Siglo III, finales del siglo III de nuestra iglesia. Pues estos santos son los ejemplos grandes, dignos de seguir en la fidelidad a Cristo, en el martirio, en la pureza, en la virginidad. Y a propósito de esto, pues, sobre todo mirando a la casta virgen y mártir Susana, obviamente que esta es diferente a la Susana que se menciona en el libro de Daniel, pudiéramos hacer una reflexión en torno a la importancia de la castidad, a la importancia de la virginidad, a la importancia de el celibato en la iglesia. Primero empecemos por diferenciar qué es el celibato, la castidad y la virginidad. El celibato, el ser célibe, es no casarse. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, cuando habla de los eunucos, le preguntan a Jesús, ¿es lícito darle acta de repudio a una mujer por cualquier motivo? Dice Jesús, no. Pero Moisés nos dio permiso de darle acta de repudio. A Moisés les dio permiso de darle acta de repudio por lo tercos que son, por los tercos que eran. Bueno, y son, y siguen siendo. Seguimos siendo tercos. Pero al comienzo no era así, dice Jesús. ¿No habéis leído que en el principio Dios los creó hombre y mujer? No dos hombres, no dos mujeres, ¿no? Hombre y mujer. Y por eso el hombre abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos son uno solo. Y Cristo dice, el que pueda con esto que lo haga.
porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay quienes los hicieron los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales por el reino de los cielos. ¿Quién es un eunuco? Sobre todo en la antigüedad se entendía mucho ese tema de los eunucos. De hecho, hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles un pasaje donde había un eunuco que evangeliza y que bautiza, o que mejor, que es bautizado por uno de los diáconos, por Felipe, por Andrés. Entonces, los eunucos servían al rey o a la reina. Estos no se casaban, pero como el rey, por ejemplo, el rey David o el rey Salomón, que es más verídico en las Sagradas Escrituras, pues estos, el rey David tenía como 350 esposas. El rey Salomón tuvo 700 y 300 concubinas. Entonces, para que los que servían en el palacio no se metieran con sus esposas, los castraban. Por eso los hacen los hombres. Hay eunucos que los hacen los hombres. No se casaban y no les permitían casarse. Pero Jesús dice, hay eunucos que nacen así. No se casan, porque el matrimonio no es para todos. Entonces, esos se consagran para Dios. Pero Cristo dice, en tercer lugar, hay eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. Y ahí estamos los sacerdotes, las religiosas, los consagrados directamente a Dios. Eso en cuanto a lo que tiene que ver la diferencia entre los eunucos, unos casados, mejor los que son para el matrimonio, los que no son para el matrimonio. Pero San Pablo tiene un texto muy bonito en 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo dice, me agradaría que todos los hombres siguieran mi ejemplo, pero cada uno tiene de Dios su propio don, unos de una manera, otros de otra. Y continúa el mismo Pablo diciendo, estoy leyendo 1 Corintios 7, no todo el texto, leí el versículo 7, me salto al 10. Dice Pablo, no soy yo sino el Señor quien ordena a los casados que la mujer no se separe del marido. En caso de separación, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su marido. Pues aquí ya está hablando de las casadas. Pero Pablo en este mismo texto nos viene entonces a decir, ya lo he leído, que ojalá todos fueran como él. Pablo no se casó. Pablo era célibe. Y entonces ahí entendamos la diferencia entre ser célibe, el que no es casado. La virginidad es la pureza, no mancharse, no casarse y no cometer el pecado de la impureza. Esa es la virginidad. La virginidad. Pero también está el tema de la castidad. La castidad es diferente del celibato y de la virginidad. La castidad es ser casto, es ser puro hasta con el pensamiento. Se puede ser casado y casto. Solteros y castos. Consagrados y castos. Es la castidad. En el matrimonio, aunque están casados, no están obligados a la castidad, pero la Iglesia sí invita a la castidad. La Santísima Virgen María y San José, casados, castos. El castísimo esposo San José castísimo. Y así en la historia de la Iglesia conocemos muchos santos que vivieron casados, castos, y no tuvieron hijos. Otros que después de tener hijos, piden a Dios ese don de la castidad y viven en castidad, aunque casados. Esa es una forma de entregarse a Dios, de negarse a sí mismo, de negarse a los placeres del cuerpo para consagrarse a Dios. Porque de ahí entendamos
que nuestra oración es más digna y más pura para Dios. La Santísima Virgen, pura, santa y casta, agradó a Dios. ¿Por qué? Porque ella misma se ofreció, se inmoló, se entregó a Dios para ser la madre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y por eso entendamos en el sacerdocio que el sacerdote, que el sacerdocio es para los varones, para los hombres, el sacerdocio debe ser para hombres célibes. Es una disciplina de la iglesia, claro está. Pero esto quiere decir que si el sacerdote es célibe, agrada más a Dios con su pureza, con su castidad, se la ofrece a Dios, se inmola. Los santos dicen que la castidad, la virginidad misma, es una forma de martirio porque hay que ofrecérsela a Dios. Y aunque terrenalmente se vive durante toda su vida, terrenalmente hablando, pero eternamente se goza del premio eterno, de la corona de gloria, como dice San Pablo, que no se marchita. El mismo Pablo va a decir, porque hay casados que sufren por agradar a su esposo, para agradar a su esposa. Dice Pablo, la mujer casada que tiene marido, pues busca agradar a su esposo, está dividida ella. Quiere agradar a su esposo y también a Dios, pero el esposo no la deja ir a misa, no la deja rezar el rosario. Está dividida porque hizo un compromiso con un hombre, igualmente el hombre, porque pasan hombres y mujeres. Casos se han visto muchos. Se está dividido. Entonces Pablo dice, pues no se case entonces para solamente servir a Dios, para solamente agradar a Dios. Pero Pablo entonces dice, pero si no pueden guardar continencia, que se case. Es mejor casarse que consumirse de pasión. Pero vuelvo entonces al tema de la castidad. La castidad en los esposos. De hecho, Pablo en este mismo texto dice que en los esposos, dice, leo el texto, 1 Corintios 7, pero especialmente el versículo 4. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se niegue el uno al otro en la vida conyugal, a no ser de que sea en común acuerdo por cierto tiempo, dice Pablo. Por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vea la importancia entonces de la castidad en los esposos. Pero el texto continúa diciendo Pablo, y vuelvan a estar juntos a no ser que para que no sean tentados por Satanás y los arrastre a la impureza, a la infidelidad. Pablo entonces habla del matrimonio, que en el matrimonio se puede vivir la castidad. Y con más razón, pues la vida de soltero y la vida del consagrado. Entonces el celibato es no casarse, célibe para Dios. La virginidad es no mancharse, no contaminarse. Y la castidad se puede vivir y se debe vivir también, tanto siendo casados, solteros o consagrados. Pablo entonces dice, hablando pues del matrimonio, que se está dividido para agradar a Dios, que el matrimonio pues es necesario obviamente, porque se necesita la procreación, pero también se necesita de Dios. Y en Dios hay que vivir el matrimonio. El matrimonio no puede ser una carga. Al contrario, si se ora unidos en Dios, se llegará hasta el final. Problemas siempre hay en el matrimonio. Pero, dice Pablo, pero si ve que no puedes entenderte con alguien, pues no te cases entonces. Pero si ya estás casado, ofrece tu vida a Dios. Y pudiéramos decir mucho más acerca, obviamente, tanto de la castidad, del celibato como de la virginidad.
Pero hoy aprendamos ante todo de estos santos mártires, Tiburcio y Susana, Susana virgen y mártir, a que nosotros, para agradar a Dios, para que nuestra oración sea más pura y más santa, cada día nos neguemos. Los santos lo dicen, y hay un himno de laudes que a veces leemos por ahí en la mañana, y dice que tenemos que hacernos violencia a nosotros mismos, porque yo no le puedo dar gusto al cuerpo a todo lo que quiera. No puedo darle gusto al oído, no puedo darle gusto a la vista, no puedo darle gusto a los sentidos, a lo que yo hablo, a lo que pienso. Tenemos que hacernos un poquito de violencia, mortificarnos por amor a Jesucristo, obviamente. La mujer casada tiene que hacerse violencia cuando el vecino está más bonito que su esposo. No, ya hice un compromiso con un hombre. Igualmente con Cristo, la esposa que es la iglesia, nosotros estamos llamados a privarnos del mundo para agradarle al esposo, a Cristo, para serle fieles. Cristo, fiel, puro y casto, quiere una esposa pura, fiel y casta. Nosotros. Que el testimonio de los santos mártires y de las vírgenes nos ayuden también para que nosotros vivamos una vida de pureza, de castidad, de santidad. Y recordemos que nosotros que somos miembros de la iglesia, estamos llamados a eso, a ser fieles a Dios. Se habla mucho de iglesia infiel, de iglesia prostituta o ramera. Pues esa iglesia que no le es fiel a su Señor, se va con otros dioses, con otras creencias, van aquí, allá, y no están en ninguna parte. Fidelidad a su Señor. La mujer que antes de casarse tiene muchos novios, más y más novios, pues ya en el matrimonio, ¿qué fidelidad podrá tener a su esposo cuando se case? Igualmente en la iglesia, hay que mantenernos fieles y firmes, no estar corriendo de aquí para allá, escuchando aquí, escuchando allá. Cuidado, porque de estar de aquí para allá y de allá para acá, terminan en nada. Confundidos, perdidos y no creyendo en nada. Muchos protestantes así son. Estuvieron en la iglesia, no fueron católicos, claro está. Si lo hubieran sido, hubieran permanecido. Dice San Juan, si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros, pero no eran de los nuestros. Y se fueron. Y todos estos grupos de, entre comillas, remanentes también, van aquí, van allá, quieren en todo y terminan no creyendo en nada. O como el perro, como dice el profeta Isaías, vuelve el perro a su vómito otra vez. Vuelven a lo mismo. Muchos otra vez a los templos. No, ya cambiaron el papa, ya está todo muy bien. Cuidado con eso. No se dejen engañar. Y dice Pablo, y lo leíamos ayer, el que se sienta seguro, cuide de no caer. Cuide de no caer. Cuídese en la oración. Manténgase fiel a Dios. Y no estén yendo y viniendo de un lado para otro, escuchando aquí, escuchando allá. Fieles al Señor. Y en esa fidelidad también está el amor a Jesús, la castidad. Porque la castidad es pureza, es fidelidad a uno solo, al mismo Jesucristo. Los santos Tiburcio y Susana, virgen y mártir, intercedan por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus. Cor tuum regnavit, Sacro o Marie.